Hola, mi nombre es Carlos y bienvenidos a Casio Académico Ecuador. ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera clase de nuestra certificación, de nuestro programa de certificación para la calculadora ClassWiz 500FX 570 LACW o 991 LACW. El día de hoy vamos a trabajar con los distintos modos que tiene la calculadora, vamos a aprender qué tipo de modos tiene la calculadora, cómo acceder a ellos y vamos a trabajar con nuestra configuración inicial. Así que voy a presentar la calculadora, el emulador de la misma para que podamos empezar con el trabajo. Este es lo que yo llamo la pantalla principal de mi calculadora. Aquí yo tengo los diferentes modos. Para acceder a esto simplemente tengo que presionar la tecla Home. ¿Sí? Siempre que yo presiono la tecla Home puedo ver mi configuración inicial. Perdón, mis distintos modos que tiene la calculadora. ¿Qué modos tiene la calculadora? La calculadora tiene los siguientes modos. Tiene Calculate, que es para hacer operaciones de calculadora científica. Statistic, para hacer cálculos estadísticos. Tengo Distribución, para hacer distribuciones estadísticas. Tengo Hoja de cálculo. Tengo para hacer tablas de funciones. Ecuaciones, en la que resuelvo sistemas y ecuaciones polinomiales. Tengo inecuaciones. Tengo para números complejos. Tengo un modo para hacer operaciones con números en diferentes bases. Tengo matrices, vectores, operaciones de proporciones, razones y proporciones. Y tengo un modo de Macbox, que es en el que puedo realizar operaciones diferentes y simulación de eventos aleatorios como lanzamientos de dados, monedas, entre otros. Vamos a entrar en modo Calculate presionando la tecla X. Y aquí yo tengo mi calculadora. Ahora, hablemos de la configuración inicial. Yo siempre digo que la configuración inicial es donde yo me pongo de acuerdo con la calculadora el idioma en el que vamos a trabajar. Para hacer eso siempre voy a ingresar a la tecla de configuración, que es la que está aquí debajo del ON, la que dice Config. Si yo presiono esa tecla, tengo las siguientes opciones en la parte de arriba. Tengo Cal Settings, System Settings, Reset, entre otros. ¿De acuerdo? Yo me puedo desplazar por las mismas y presionando la tecla OK entro a una de ellas. He ingresado a System Settings. Para regresar, siempre que hay un botón a la izquierda, que es el botón de regresar, que es como una flecha que da la vuelta, eso es regresar, y he ingresado a System Settings para cambiar el lenguaje, que es algo de lo primero que quería mostrarles. El lenguaje yo lo puedo cambiar a español, ¿sí? Esta calculadora viene completamente en español, por lo tanto ahora sí tengo mi configuración inicial y empecemos a recorrerla. Lo primero que tengo son ajustes de calculadora. ¿Qué significa ajustes de calculadora? Es lo primero que voy a trabajar. En ajustes de calculadora yo voy a ponerme de acuerdo, como les decía, con la calculadora, el idioma en el que vamos a trabajar, cómo le voy a dar mis datos, cómo quiero que ella me dé los resultados. Y la primera opción que aparece es entrada-salida. Aquí es donde yo voy a poner el formato de ingreso y presentación de los resultados. ¿Qué significa esto de entrada-salida? Si yo presiono la tecla OK, tengo 4 modos. Matemático, entrada matemática, salida matemática, entrada matemática, salida decimal, entrada lineal, salida lineal, entrada lineal, salida decimal. ¿Cuáles son las diferencias? En la entrada, yo siempre recomiendo utilizar la primera, entrada matemática, salida matemática. ¿Por qué? Porque esto me permite hacer operaciones de manera que todo se escriba como se escribe en el papel y que los resultados se escriban como se escriben en el papel. ¿Sí? La entrada y la salida de los números en matemático me permite que las fracciones, que las raíces ocupen el verdadero tamaño que deban de ocupar, que las fracciones parezcan fracciones, que las raíces parezcan raíces y no que todo se escriba en una línea. Ese es el formato lineal. La salida matemática significa que, por ejemplo, si la respuesta es raíz de 3, me va a decir raíz de 3. Si yo lo pongo en salida decimal, me va a dar el valor de la raíz de 3 en decimales. ¿Sí? La salida lineal y la entrada lineal es cuando la respuesta aparece todo en una sola línea. La salida decimal es lo que les acabo de mencionar, en lugar de raíz de 3 aparece la parte decimal, así que yo recomiendo siempre elegir entrada matemática y salida matemática. Luego haremos unas operaciones y veremos cómo efectivamente esta salida y entrada matemática es la mejor configuración. Cuando yo haya definido cuál es la que quiero utilizar, presiono X o doy clic en el botón de regresar. Tengo la siguiente opción, entrada y unidad angular. ¿Qué es la unidad angular? La unidad angular es en donde yo selecciono cómo trabajo mis ángulos. Y aquí tengo 3 formatos.
la calculadora maneja tres formatos. El primero, que dice grado sexagesimal de, ¿sí?, que no es el que necesito, radianes, ¿sí?, si es que estoy trabajando en radianes, selecciono radian, y si no, aparece grado centesimal, que es el que utilizo normalmente, que es, perdón, el grado sexagesimal, que es el que utilizo normalmente. Yo aquí siempre le menciono a mis estudiantes, sexagesimal no es un término al que estén acostumbrados, ellos dicen grado simplemente. Grados centesimales son los de que van de 100 en 100. Es sexagesimal es la D, la que tengo que seleccionar, que es la primera. Allí yo voy a trabajar con senos, cosenos de 180, de 360 como ángulos notables, ¿no? Como los cuadrantes también. Siguiente opción, formato de número. ¿Qué cambio yo en el formato de número? En el formato de número yo tengo tres opciones. Tengo fijar decimales, científica o normal. ¿Qué significa fijar decimales? Como lo ven en pantalla, redondeo de decimales. Si yo pongo fijar decimales y hago una operación, el resultado me va a aparecer siempre con el número de decimales que yo menciono. Si pongo 2 decimales, la respuesta aparecerá con 2 decimales. Si pongo 5 decimales, me aparecerá con 5 decimales. ¿Cómo selecciono la cantidad de decimales? Si yo presiono OK, para seleccionar fijar decimales, me pregunta fix 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me está indicando qué es lo que va a aparecer. Entonces, si yo pongo fix 3, todas las respuestas van a tener 3 decimales. ¿De acuerdo? Eso significa fijar decimales. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción es científica. ¿Qué significa científica? Si yo bajo a científico y la selecciono, es notación científica con cuántas cifras significativas. Miren que científica 1 significa una cifra significativa, científica 2, 2 cifras, científica 3, 3 cifras significativas, 4 cifras significativas, y así sucesivamente puedo ir bajando por cada una de ellas. Puedo ir bajando por cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa científica, ¿sí? Vamos a elegir, por ejemplo, científica 4. De ahí tengo una configuración más. ¿Cuál es la siguiente configuración? La configuración normal. En cambio, en la configuración normal, el resultado aparece completo escrito en pantalla. Sin embargo, si yo presiono normal, me aparece dos opciones. Miren, la normal 1, que dice 1.23 por 10 a la menos 3. Es decir, cuando el número es muy pequeño, lo pasa automáticamente a notación científica. Y la normal 2, que es que cuando el número, a pesar de que ese número sea muy pequeño y tenga muchos ceros del lado izquierdo, pues se escribe tal cual está. Ustedes eligen cuál de los dos. Yo generalmente utilizo siempre la normal 1. A menos que esté trabajando algo específico y necesite redondeo de decimales, si por ejemplo estoy trabajando contabilidad, o si estoy trabajando física o química y necesito 3 cifras significativas, lo hago de esa manera. De lo contrario, normal 1 es la configuración que yo utilizo siempre. Y luego tengo una tercera parte, que es el símbolo de ingeniería. ¿Qué hace el símbolo de ingeniería? Hace que en mi calculadora aparezcan los resultados que se activa o desactiva. ¿Sí ven? El símbolo de ingeniería se activa o desactiva. ¿Qué significa que esté activado el símbolo de ingeniería? Que los resultados van a utilizar los prefijos del sistema internacional. Entonces, por ejemplo, en lugar de aparecer 3000, va a aparecer 3K, 3000. En lugar de aparecer 6 millones y medio, va a aparecer 6.5 M de mega. Y así pico, nano, mili, micro, dependiendo del prefijo, dependiendo de la aplicación. Esto, por ejemplo, los estudiantes de física lo utilizan mucho. Yo lo voy a dejar desactivado por el momento. Voy a regresar y ya no tengo más configuración. Perdón, tengo una más, que es resultado de fracción. Ya no tengo más configuración numérica. Vamos a la siguiente, que es cómo quiero que aparezca el resultado de una fracción. Si ustedes entran a la calculadora con OK, me aparece, quiero que aparezca una fracción mixta o una fracción impropia. ¿A qué me refiero con fracción mixta? Entero, numerador, denominador. Fracción impropia, solo numerador y denominador, a pesar de que el numerador sea mayor que el denominador. No aparece la parte entera, sino solamente la parte de numerador y denominador. Yo lo voy a dejar en impropia. Voy a regresar. Voy a bajar al siguiente, que es el resultado de cuando trabaje con números complejos. Aquí básicamente voy a elegir si se presentan y cómo se presentan los resultados de números complejos. Porque cuando yo entre al modo del resultado de número complejo, me aparece aquí A más BI o R teta. Es decir, puedo seleccionar rectangular, que me aparezca parte real y parte imaginaria de los números complejos,
o que me aparezca módulo y ángulo. ¿De acuerdo? Me puede aparecer parte real y parte imaginaria o que me aparezca módulo y ángulo. Entonces en este caso voy a dejarlo en parte real y parte imaginaria en rectangular y vamos a la siguiente opción que sería el separador de dígitos. Esto es una configuración simplemente que tiene que ver con la presentación en pantalla. Quiero que aparezca una comita o un punto en los separadores de miles y millones. Si lo quiero lo activo, si no, no lo activo. Yo lo voy a dejar en desactivado, no quiero eso, solo quiero que aparezca la coma de decimal. Y si se dan cuenta, pues esto es lo que, esa es la configuración inicial. Vamos a regresar y vamos haciendo algunas operaciones para que vean el resultado y la diferencia entre las mismas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a salir de la configuración con el regresar y yo ya tengo aquí en calcular una operación. Miren cómo está en modo matemático la entrada y la salida. Entonces miren cómo yo puedo escribir, por ejemplo, fracción, puedo escribir una raíz, y si ven que aparece la fracción como debe aparecer, la raíz como debe aparecer, y si yo voy escribiendo números, esos números van apareciendo dentro de la raíz. Si quisiera escribir más números, todos los números van apareciendo dentro de la raíz. Vamos a utilizar el botón de borrar, que es el que está al lado de AC, con la flecha para la izquierda, y voy a, si se dan cuenta que el radical tiene adentro un cursor que está parpadeando, pero el cursor está dentro del radical. Si yo me muevo hacia la derecha, ese cursor se hace más grande y yo puedo poner, por ejemplo, otro número, más 4. Me puedo mover al denominador y poner, por ejemplo, 6. Y puedo poner el resultado de esto. Si ustedes se dan cuenta, el resultado, como está en modo matemático, hizo varias cosas interesantes. Primero descompuso el raíz de 8 como 2 raíz de 2. Luego factorizó, sacó factor común 2 arriba, del 2 raíz del 2 y del 4, y lo simplificó con el 6, quedando 3 de denominador. Entonces es una respuesta muy matemática, ¿sí? Lo que yo siempre digo es que la ventaja de este método de escritura natural es que el estudiante ve lo que está escribiendo y no tiene que adivinar si es que tiene muchos paréntesis, si le faltó algo, si realmente es numerador o es denominador donde está escribiendo. No. Si quiero un exponente, va a aparecerle el exponente en la parte de arriba de la pantalla como realmente se escribe, lo cual es muy útil realmente. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo soy profesor de física y esta respuesta no me sirve porque la quiero en kilómetros? Aquí hay un botón que cambia el formato y puedo elegir decimal. Entonces el resultado va a aparecer en decimal. Simplemente hay un botón de formato aquí en donde puedo decir quiero que la respuesta esté en estándar como matemático, o si no, puedo elegir quiero decimal. Puedo elegir notación de ingeniería, puedo elegir sexagesimal si es que fuera en pi radianes o en grados, estuviera trabajando con eso. Hablando de radianes y de grados, por ejemplo, seno de 45. Cierro paréntesis, exe, tengo una respuesta matemática, ¿no? Yo puedo cambiar ese formato y quiero que aparezca en decimal. El resultado me aparece en decimal. Otra cosa que me interesaría ver, ¿qué pasa si yo pongo seno de pi? O bueno, no, todavía no vamos a hablar de pi porque tendríamos que hablar de un botón diferente que lo vamos a dejar para la próxima clase. Otras operaciones, por ejemplo, exponentes. Yo quiero poner 3 elevado a la 2, puedo hacerlo de esa manera y tengo un resultado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un resultado muy grande? Por ejemplo, 1450 multiplicado por 3600. Me sale este resultado. Ese resultado aquí en formato yo lo puedo cambiar y puedo poner que me lo ponga en notación de ingeniería. ¿Sí? En notación de ingeniería. Entonces la respuesta es 5.22 por 10 a la 6. Puedo ponerlo como 5220 por 10 a la 3 o como 5.220.000 por 10 a la 0. También puedo moverme hacia la izquierda y correr la coma hacia el otro lado. O sea, yo elijo con qué notación de ingeniería quiero trabajar. Ahora, probemos cambiar la configuración. Por ejemplo, voy a poner configuración. Voy a poner ajuste de calculadora y voy a cambiar en formato de número y voy a poner ahora fijar decimales. Y voy a poner que fije 2 decimales. Entonces miren que si ahora hago una operación, vamos a salir, por ejemplo, raíz de 2, ¿sí? Voy a escribir raíz cuadrada de 2, el resultado
si lo pongo en formato decimal, me va a aparecer con 2 decimales automáticamente. ¿Sí? La respuesta me va a salir con 2 decimales automáticamente. Y hagamos algo más. Vamos a ir a configuración, voy a elegir ajuste de calculadora, voy a elegir en formato de número y voy ahora a elegir científica con 4 cifras significativas. ¿Ok? Salgo, next, regreso. Y ahora voy a poner, por ejemplo, 2 elevado a la 10 multiplicado por 3.6, por poner un ejemplo de una operación cualquiera. El resultado me lo escribe en formato matemático, pero si yo pongo formato y lo pongo en decimal, me lo muestra ya no con 2 decimales, que era lo que tenía configurado anteriormente, sino que me lo muestra con 4 cifras significativas y con su notación científica por 10 elevado a la 3. Por lo tanto, esto es notación científica. Miren que aquí arriba me indica en la calculadora SCI, que son las siglas de que estoy en notación científica. Vamos a ir nuevamente a configuración y esta vez voy a regresar el formato de número a formato normal. Recuerden que yo prefiero que me aparezca todo como tal, así que formato número 2 y ya tengo. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es lo que tenía preparado para la clase del día de hoy. La clase siguiente vamos a trabajar con el catálogo de operaciones de la calculadora. Trabajaremos nuevamente algunas operaciones y bueno, eso será para la clase número 2. Así que les agradezco por la presencia el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de la clase y nos vemos en la siguiente. Gracias.